Existe una parte de Chile que vive de espalda al mar, mirando el centro, mirando los valles, mirando la cordillera. La verdad que yo creo que existe un Chile grande y potente que mira al mar, que depende del océano, que bucea en el océano, que hace deporte en el océano, que lo aprecia, los colores, etc. La práctica es la mayor sabiduría del ser humano. Porque puedes tener cualquier título, pero si no practicas... Las comunidades costeras pueden jugar un rol fundamental en avanzar hacia la sostenibilidad de nuestros océanos. Las estimaciones dicen que en tan solo 30 años seremos casi 10.000 millones de personas habitando el planeta. Ante esto, rápidamente se levantan dos grandes desafíos. ¿Cómo frenaremos los eventos extremos a causa del cambio climático? ¿Y cómo podremos satisfacer esa demanda alimentaria que hoy mantiene a miles de millones de personas con grandes deficiencias? Las respuestas por parte de la ciencia vienen de la mano de la cooperación y de la gestión sostenible de los océanos. Normalmente entendemos al mar como una instancia separada del continente y de las sociedades. De hecho, pareciera que después de esas 200 millas que componen el territorio marino de los países costeros como Chile o como Perú, existe un gran vacío. Pero lo cierto es que ese vacío mide casi la mitad de la superficie de la Tierra, y de él dependemos todos. Si podemos o no cambiar las proyecciones de la ciencia en torno a nuestro futuro próximo, depende de una acción colectiva en la que se transforman las bases de nuestras relaciones socioecológicas, partiendo por la economía y su vínculo con la naturaleza. Esto para abrazar nuevos hábitos de consumo. En este capítulo de La Ciencia que se comunica te mostraremos una nueva perspectiva de la ciencia que se apoya en la creación y la producción de conocimiento entre representantes de gobiernos locales, gestores de recursos naturales, la ciencia y las comunidades, para lograr una nueva forma de gestión y gobernanza de los océanos. Existen una serie de cambios globales que afectan los océanos. Por ejemplo, el aumento de CO2 en la atmósfera es absorbido por los océanos, aumentando su acidez, y esto afecta los organismos que ahí habitan. Por otro lado, la pesca de arrastre afecta los hábitats submarinales de la costa. La contaminación que fluye hacia los océanos afecta también los organismos que ahí habitan. Uno de los cambios globales importantes que también afecta al océano es la pesca. En la pesca hay una remoción de organismos. Esta se puede hacer de una forma sostenible, pero muchas de las pesquerías en el mundo han sido sobreexplotadas. Muchas veces hablamos de los recursos marinos como peces, como genérico. Pero dentro de los recursos marinos hay peces, hay moluscos, hay crustáceos, hay algas. Y cada uno aporta de forma distinta a la nutrición de los seres humanos. Tenemos que empezar a entender estos aportes, entender cómo estas diferentes especies son parte de sistemas alimentarios. Y no solo son recursos a ser explotados y a ser exportados o vendidos. Forman parte de la cultura de distintas sociedades y forman una parte integral de la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Una de las formas de ir avanzando en esto es a través del trabajo con comunidades locales. Es a través del consumo interno dentro de los países de muchos de estos productos. Muchas veces la pesca artesanal exporta los productos, adquieren más valor, pero por otro lado no son consumidos por las poblaciones locales.
Hay un caso bien interesante que nosotros estudiamos, que eran comunidades rurales. Cuando llegó la luz, llegaron los freezeres, muchos de los pescados que se consumían ahí después eran congelados y exportados. Y esas comunidades empezaron a consumir carne procesada, pollo congelado, con consecuencias importantes sobre sus dietas y sobre su historia con los recursos marinos. El reciente foco del consumo de productos del mar está generando oportunidades para insertar estos productos del mar dentro de discusiones globales de sistemas alimentarios. El llegar a gestionar pesquerías de manera sostenible no es trivial. Tampoco es que la humanidad no haya tratado de hacerlo. Existen agencias internacionales, ciencia, etcétera, que ha ido tratando cada vez más de llegar al uso sostenible de los productos marinos. Una de las formas más exitosas de alcanzar la sostenibilidad ha sido mediante entregar derechos de uso a comunidades que dependen de los recursos. De esta forma, se le está empezando a dar la autoridad a estas comunidades de pescadores artesanales de autogestionar estos recursos. Hace muchos años que estamos compartiendo con Estefan. Nosotros, las comunidades, los pescadores, creo que aportamos con la práctica. Esto nace de adentro, porque son cosas que tú quieres y necesitas hacerlas para ser parte de la ciencia. Demasiado me ha servido el conocimiento que ellos tienen como academia. Es muy grato poder aprender a mis 64 años. Entonces creo que con esto yo he aportado con mis 50 años de práctica, he mostrado lo que yo sé y poder mostrarle al mundo entero o que el mundo visualice cómo nos manejamos en este rubro. Trabajo con las comunidades implica un respeto mutuo, implica que desde la ciencia se valora ese conocimiento y desde las comunidades se puede adaptar este conocimiento científico a las necesidades empíricas que tienen en su vida diaria. Hay conocimiento acumulado en las comunidades costeras, conocimiento ecológico tradicional, hay conocimiento ancestral sobre el funcionamiento de estos ecosistemas, sobre la gestión. Este conocimiento puede ser integrado con conocimiento científico formal para ir encontrando formas de innovar en torno a la gestión de los recursos. La práctica es la mayor sabiduría del ser humano. Porque puedes tener cualquier título, pero si no practicas, sentirte parte y que te tomen en cuenta a ti como persona para poder expresar lo que tú sabes, mostrar la práctica de esta forma, para mí, es un sentir tan profundo que el de arriba sabe más que yo las expresiones, ¿no? Una forma de ir creando innovación para la sostenibilidad tiene que ver con generar ideas piloto,
Muchas veces estas ideas no pueden ser implementadas a lo largo de Chile porque no existe la política pública que lo permite. O existe política pública que de frentón, ¿no es cierto?, coarta algunas de estas innovaciones. Estas innovaciones tienen que ver con adaptabilidad y en general la política pública es poco adaptativa todavía. De esta forma, el trabajo de comunidades científicos muchas veces genera lo que a mí me gusta llamar plataformas de aprendizaje. Estos casitos pilotos donde todos podemos ir aprendiendo y después de que aprendemos ir proponiendo cambios en política pública que vaya dando un soporte legal a estas innovaciones. Es el conocimiento local sobre la gestión la que da las luces de qué es posible y qué no es posible en ese contexto. Y muchas veces lo que es posible son cosas que ni a los gestionadores públicos ni a los científicos se nos ocurre, porque nos parece muy difícil. Pero en realidad, estando la comunidad ahí, teniendo esa historia, lo han podido lograr. Miles de comunidades a lo largo del mundo dependen de las proteínas, los micronutrientes que aportan los recursos marinos. Me parece clave que dentro de ese contexto reconozcamos a estos recursos como alimentos fundamentales y no solo como un recurso económico. Avanzar hacia la sostenibilidad de los océanos es un trabajo de largo plazo, que escapa a los ciclos propios del financiamiento de la ciencia, de los proyectos, etc. El trabajo integrado entre científicos, gestionadores, comunidades de pescadores, también es a largo plazo. Se tienen que construir las confianzas, tenemos que conocernos. Hemos tenido que conocer cuáles son nuestros propios desafíos. ¿Qué quiere uno? ¿Qué quiere el otro? ¿Y dónde tenemos estos puntos de encuentro? No son cosas que se pueden hacer ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Entonces, es esa interacción de 5, 10, 15, hasta 20 años, las que nos puede llevar a un éxito en la sostenibilidad. No nos podemos apurar. Sistemas de cogestión, sistemas de gestión con comunidades pueden ser evaluados tempranamente, pero es su funcionamiento en el largo plazo lo que tenemos que ir entendiendo y en lo que nos tenemos que ir retroalimentando. La ciencia me ha aportado sabiduría. Y quisiera seguir con la ciencia y aprender mucho más también, por supuesto. Creo que estamos alimentando una narrativa que vivimos de espalda al mar, cuando a veces no lo es. Tenemos que empezar a asumir que vivimos de frente al mar. Yo creo que estas narrativas como autoproféticas de que vivimos de espalda al mar nos ayudan poco a interiorizarnos más con lo que pasa ahí.